Bueno, queridos patitos, estamos para tratar un poquito de Minority Report, esta película del año 2002 con Tom Cruise, Colin Farrell y la dirección del maestro Steven Spielberg. Una película de ciencia ficción que nos introduce a un mundo futuro en casi 4 décadas, 5 en el futuro, en el año 1946, creo que fue cuando nació Steven Spielberg, y la película se sitúa en 2046, 2052. 2046, el momento en el que el proyecto de reporte de minoría, el proyecto precrimen, se pone en marcha en Washington DC, el Distrito de Columbia, para hacer un elemento que ha sido bastante pensado, porque el crimen es tan antiguo como hay Caín y Abel, y por supuesto ahí tenemos esa visión de que cuando un crimen se comete, y haber llegado antes, haber llegado justo en el momento previo de que uno llegue a entorpecer esa labor criminal y salvar incluso vidas en el momento de sucederse. Y por tanto ahí tenemos esas tres personas, dos hermanos y una chica, Agatha, que ven el futuro, son precoz, videntes, que ven lo que va a pasar, pero con un primer caso en donde ya tenemos previsualizado lo que va a ser. Por tanto, tenemos visiones fragmentarias de lo que está sucediendo. Curiosamente, tres visiones que a veces coinciden, pero a veces no. Y el reporte en minoría es cuando 2 contra 1 y se desecha el tercero porque sigue siendo una mayoría y una votación democrática. Tenemos directamente 2 contra 1. Ha ganado el bien. Pero en ese primer crimen, que en principio es pasional y que en principio podemos ver en ese tío vivo pequeñito, en ese parque infantil, que hay una persona que está esperando y podemos pensar que es alguien de precoge, es decir, del precrimen, puede ser un espía, puede ser cualquier cosa, pero no, es una situación de amor concupisciente de la mujer que tiene un hijo, que el hijo sale en dirección a asuntos escolares en principio, y esa persona entra en casa cuando en principio los dos tienen cosas que hacer fuera de casa, trabajo, en el caso de él, labores sociales aparentemente en el caso de ella, y esa situación de tener tantas actividades expansivas fuera de casa, pues a veces genera el hecho de que tengan ganas de otra vida distinta, que eso es lo que se ha buscado ella, con un amor temporal que ocupe sus espacios. No pretendo justificar a nadie, sino explicar esta situación en donde se da esa circunstancia. Pero luego, con el suceder del crimen, llegando nuestro querido protagonista Tom Cruise en el último segundo, con lo cual el factor humano también es importante, tenemos esa situación en la que algo que hemos intuido o visto como si fuera parte del crimen, como es el hecho de recortar unos ojos en una plantilla por parte de alguien, puedes tener una interpretación, pero luego es el hijo haciendo un collage para la escuela en un elemento bastante interesante que hace, no sé si la novela, pero la película sí, que es hacer referencia a la Declaración de Derechos y a la independencia de los Estados Unidos en cuanto a los valores de la protección del individuo, que estarían violándose al establecer una condena por un crimen que no se ha cometido. Con lo cual apelaría seguramente a aquel Henry Fonda de 12 hombres sin piedad y su jurado a la hora de establecer la duda razonable, en donde alguien es acusado y 12 jurados que lo tienen aparentemente tan claro, sin Henry Fonda habría sido condenado, y por lo tanto ahí tendríamos una vía para el precrimen a la hora de establecer ese marco de prevenir el crimen hasta el punto de condenar a esa persona a un aislamiento para que esa persona no pueda cometer no ese crimen
sino ningún otro. Tom Cruise lo hace bien en esta parte de su biografía, en ese momento en el que transita de querer ganar un Oscar de la Academia a olvidarse, porque no se lo van a dar. En 2003 haría aquella película de Edward Zirk, que está comentada en el canal, como es la de El último samurái, y en 2005 colaborará otra vez con Steven Spielberg en un remedo con acto de consecuencias del 11S, esa escena con el polvo encima, aquella de la Guerra de los Mundos. Steven Spielberg tiene una particularidad, y es que esta película no será de las mejores de Steven Spielberg como director, y no estará dentro de las mejores de ciencia ficción, pero si uno compara las películas de Steven Spielberg en el momento en el que se estrenaron, por ejemplo, Inteligencia Artificial, a pachas con Stanley Kubrick, sobre todo en el tema de la producción, el guión y todo aquello. Lástima que el genio desapareciera después de Ice White Sat en 1997. Tenemos ciertamente que tanto la de Inteligencia Artificial como esta Minority Report, como de la Guerra de los Mundos de 2005, tenemos una situación en donde el resto de participantes de las producciones cinematográficas no le llegan ni al suelo de los zapatos. Es ciertamente algo que honra, a pesar de que lo hace tan sencillo la producción que parece que un niño de 5 años puede hacer esta película. Es complicado, ciertamente, ir enlazando la situación para entender que el ciego que no ve y que ve, ahí tenemos. Recientemente hemos hablado con Edward Martin del Nombre de la Rosa y el personaje de Jorge de Burgos, que es el ciego, pero ve otras cosas que los que mandan en la vacía nominalmente no son capaces de ver. Y por tanto, ese juego de ser incapaces de ver lo que uno tiene delante o de hacer la lectura completa de las situaciones, de la lectura de los personajes con sus intereses, vocaciones, sentimientos, particularidades. Evidentemente el personaje de Tom Cruise está tarado del inicio porque han perdido a un hijo. Desapareció en Norteamérica, en Estados Unidos en aquel momento. Y botiti flop, desapareció de una piscina pública, en una situación complicada y compleja que reveló el trauma que también hemos visto también recientemente en Indiana Jones con el divorcio de Marian y Indiana por resultas de su hijo perdido entre la cuarta y la quinta película, fallecido, y por tanto eso lleva a dificultades de ser capaces de leer al otro, de confesar los sentimientos, de llegar a una situación en donde las personas se hablen francamente porque hay apriorismos y hay limitantes socialmente impuestos para esa relación entre personas que en teoría llevan toda la vida el uno con el otro, pero vamos a recordar aquí el hecho japonés, que tiene nombre, pero aquí no lo voy a recordar por no dármelas demasiado cultureta, pero en Japón, cuando uno existe, tiene su propia idiosincrasia y pensamiento, pero esa circunstancia solamente es para uno, no lo puede revelar a nadie. Sus pensamientos íntimos, sus evoluciones, todo lo que es y siente es para uno mismo. Y luego hay una careta, un rostro que debe demostrar a todos los demás, incluida la mujer, incluidos los hijos, incluida la familia, y por lo tanto esa disociación interiorizada y con nombre, porque todo lo que tiene nombre existe, y Sena y Sanadu, pues, decía el maestro Barandiarán, pues ese sentido es el que incorpora a veces otras películas como esta, precisamente el año anterior de hacer El último samurái, el personaje de Tom Cruise. Hemos de decir que la película evidentemente tiene cachivaches tecnológicos, evidentemente aprovecha el avance en la forma de narrar con esos coches que se quedan adheridos al lado del apartamento, en este caso de un Tom Cruise que es policía, metido en este programa de precrimen, que en estos 6 años han bajado notablemente los crímenes, pero ¿a qué costa? A nivel espiritual,
social y de derechos humanos, evidentemente con esa dualidad de alguien que está roto por dentro para tratar de sanar las vivencias de los demás en esta realidad distópica, completamente distópica, en donde hay ese grupito pequeño con ese líder, Lamar Burgess, interpretado por Max von Sydow, que ya aparece en bastantes películas, en donde pues recordamos, por ejemplo, aquella de 1982, Conan el Bárbaro, hace un papel muy pequeñito y luego aparecerá en la película de Dune como el Dr. Kynes, el Liet Kynes, el asesor científico del emperador, y que, bueno, pues parece que alguien vio una película de Ingmar Bergman y se preguntó, oh, y cogemos a este Max von Sydow como, uy, es que es una persona... y a partir de ahí ha aparecido un montón de películas de ciencia ficción, por ejemplo, Juez Dredd, de la película de Sylvester Stallone de 1995. Por tanto, parece que las generaciones posteriores le van a recordar mucho más por las películas de ciencia ficción que por el hecho de haber participado en películas de Ingmar Bergman, aquel sueco bastante inquisitivo en aquellas películas tipo El Séptimo Sello y Fresas Salvajes y Ordet. Ordet era de Ingmar Bergman, ahora no me lo recuerdo, no pasa nada. Y seguro que nadie me lo va a echar en cara, ¿verdad? Lo agradezco mucho. Que no seáis tan inquisitoriales, estilo Bernardo Gui, gracias. Y me siento un poco Guillermo de Baskerville con ese pasado en donde tengo que cuidarme un poquito las espaldas para el futuro de la humanidad, porque en esta humanidad de Minority Report tenemos esa imposibilidad de seguir adelante en tanto en cuanto el personaje de Agatha trata de resolver el crimen de su propia madre. Y ahí tenemos ciertamente esa forma de acercarse para involucrarle en esa búsqueda con precisamente una precognición que le involucrará en un asesinato, pero alguien que haya visto la película, y espero que si no lo has hecho lo hagas pronto. Tenemos esa forma de pensar que es realmente curiosa, porque ¿cómo se ha triangulado todo para hacer que esa visión respecto a ese personaje que tiene las fotografías en la cama para motivar emocionalmente al personaje de Tom Cruise, a John Anderson, cómo cuadra todo eso? No está... Si uno piensa, como haría Andoni, de buscar los agujeros de guión, encuentra algunos, y cómo serían esos agujeros de guión en el guión de esta película. Porque hemos de recordar ciertamente un pequeño detalle, y es que se basa en una novela de Philip K. Dick, el de Blade Runner, el del hombre en el castillo. Tiene otros relatos, como sucede a ciertos grandes de la ciencia ficción, que transmiten a través de sus novelas una gran cantidad de historias que con el tiempo se van transmitiendo en forma audiovisual, sobre todo cuando hemos recordado que Blade Runner 1982, el año de mi nacimiento, estuvo ya en circulación hace ya bastante tiempo, aunque Philip K. Dick no pudo ver la película. Falleció poco antes del estreno, lo cual, bueno, pues tenemos otros como Stephen King, que, bueno, hay algunos productos audiovisuales que llevan su nombre y otros como Running Man, que seguido que cuando la producción y los que estaban encargados de la producción supieron que era el texto de Stephen King, fue cuando ya habían comprado los derechos para hacer la película. Por lo tanto, hay situaciones de lo más variado respecto a el autor de la novela y la producción. En este caso, como digo, en 2002 había ya pasado 20 años del fallecimiento de Philip K. Dick, con lo cual el asunto estaba bastante
bastante disponible para que Steven Spielberg pudiera hacer una adaptación lo más libre que quisiera, siempre bajo el prisma de sus propios apriorismos en el ámbito familiar. Siempre tiene ese hecho, como diría Federico Alba, de padres ausentes. En este caso el ausente es el hijo, que tiene las dificultades y evidentemente desaparece, y la situación en donde se rompe la familia, cosa que el propio Steven Spielberg lo vivió, como se puede ver precisamente en E.T. en 1982, claramente esa ruptura del núcleo familiar, aunque siempre por causas distintas y consecuencias diferentes. El caso ciertamente de Lamar Burgess, con ese trasfondo no explicado de por qué hace lo que hace y por qué se ve impelido a seguir adelante, pareciera un poco como un impulsivo, aunque eso también sería una característica humana que podría explicarse de alguna determinada manera si supiéramos algo que seguramente en la novela estará recogido, porque se centran más en la estrella de la película, que es Tom Cruise, por supuesto. Es el que debe centrar la acción, todo debe de llevar el peso de él, los demás personajes deben de estar supeditados a él, y por tanto cualquier desarrollo de personajes, más allá tal vez un poquito de Agatha como elemento importante para la transformación del propio personaje de Tom Cruise, de John Anderton, pues ciertamente está subordinado y no desarrollado tal vez como necesitaría. Pasa las 2 horas la película y por tanto ahí tenemos metraje para aburrir, aunque a veces lo que sucede en las películas es que necesitan meter acción, y esa acción come líneas de diálogo, come momentos de conocimiento de lo que está pasando, y que evidentemente la historia lo que nos quiere trasladar es el hecho de que cómo sería posible conjugar esa situación en donde es posible vencer los crímenes, pero el ser humano sigue teniendo esa vocación de tratar de lograr su voluntad ser impuesta, y a veces el diálogo no es suficiente, o el otro también juega. El ser humano tiene enfrente a otros seres humanos para llevar a cabo sus fines, y el fin y los medios deben de conjugarse, y por supuesto llega ese momento en el que el otro se niega y no hay nada más que hablar. Y por tanto, puede llegar ese momento en el que hay que saltar la valla, o se siente la necesidad de saltar la barra para ir hacia adelante en la consecución de esos objetivos. Y esos objetivos saltan lo legal, saltan al lado del crimen. Y el crimen puede llevar pues a la muerte de una determinada manera. Y eso evidentemente evitarlo es como tratar de hacer como el Doctor Extraño en Game, con tratar de parar las aguas que van vertiéndose hacia el campo de batalla. Es tratar de frenar una avalancha de agua con las manos. Él lo hace porque es todopoderoso, es enorme en su sapiencia a través de la magia, pero los seres humanos constantes y sonantes, los que viven la vida sin poderes extrahumanos, sobrenaturales, pues evidentemente ahí tenemos una capacitación humana limitada, que transmite ciertamente ese momento de la decisión, donde el determinismo a la hora de transmitir historias como esta están encima de la mesa. Es decir, la predeterminación, la linealidad, la causa y efecto, el hecho de que no exista otro camino, de que todo esté determinado para ir en una única línea. Eso significa que los precog funcionan, que el precrimen funciona, pero la humanidad sabe perfectamente que hay líneas alternas, que hay alternativas a los caminos de no tomados, y que eso, la humanidad, los seres humanos individualmente, toman decisiones que cambian el rumbo de su propia vida e interfieren en el tejido de la humanidad, en las otras vidas, pudiendo variarlas en determinado punto. Y por tanto, el personaje de Tom Cruise y el personaje de Max von Sydow, Lamar Burgess, tienen ese momento en el que pueden cambiar su destino, y eso influye
en la película a la hora de transmitir esa idea, que también lo dice al final de la película de Regreso al Futuro 3 el doctor Emmett Brown, aquello de que, claro que el telegrama se ha eliminado, claro que se ha vaciado, porque el futuro no está escrito, se puede cambiar. Y ahí está precisamente el choque respecto al programa de precrimen, respecto a evitar esos crímenes en el momento en el que puede ser que esa persona tenga un afán, pero en el último momento se reprima y no llegue a cometer ese crimen. Y por tanto, estarían condenando a alguien que no ha cometido un crimen, con todo lo que significa. Y por tanto, los derechos humanos, la Carta de Derechos Civiles, la Constitución de los Estados Unidos habría sido violada en ese momento en el que Precrimen, después de 6 años de prueba en el Distrito de Columbia, plantea su salto a nivel federal, es decir, para ser implementado en todos los Estados Unidos de América. Seguramente la novela merezca una lectura, en algún momento tal vez lo haga. La película la he visto varias veces y la recomiendo vivamente, porque como digo, y he recordado anteriormente, Steven Spielberg es un director que lo hace todo sencillo y aparentemente como si estuviera dirigido por alguien novel, pero en esa capa de simplicidad hay capas de significado muy profundos, como por ejemplo ese homenaje a Desayuno con Diamantes, en ese momento en el centro comercial, en el que Agatha le dice, coge el paraguas, es bastante insistente a veces y demasiado dura, ser entendida con sus palabras que parecen más bien órdenes, pero cuando salen, después de ese momento con Moon River, no cantada con Audrey Hepburn como sucede en Desayuno con Diamantes, sino melódico, más nostálgico. Es un momento en el que la película de Desayuno con Diamantes, Audrey Hepburn y Josh Pepper, el taxi, todo aquello que se calan hasta los huesos, pues ciertamente en este caso es distinto, porque tiene el paraguas y van por la calle precisamente porque ha empezado a llover y debajo del paraguas son bastante posibles de que sean invisibles. Lo mismo que ese momento de espera detrás de los globitos. Los detalles están bien cuidados, está todo bien orquestado. El maestro Spielberg hace una obra maestra y por tanto no hay más que rendirse a la evidencia. Spielberg es un maestro y hace unas películas maravillosas, aun cuando la gente la pueda criticar y no darle la perfección por detalles o circunstancias que uno pueda comentar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Helpian.